Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y el día de hoy vamos a hablar acerca de trombo intracavitario en menos de 10 minutos. El trombo intracavitario es un trombo que suele ocurrir en el ventrículo izquierdo y suele estar principalmente relacionado con infartos agudos de miocardio, especialmente con elevación del ST. Sin embargo, el infarto no es la única causa por la cual se puede presentar este trombo, sino por cualquier otra causa de cardiomiopatía dilatada, tales como el Chagas, cardiomiopatía dilatada idiopática, entre otras. Incluso se ha descrito en otras entidades como la taquicardiomiopatía de Takotsubo. Cuando se presenta en el contexto de un infarto agudo de miocardio, hay ciertos factores de riesgo que aumentan la posibilidad de que se genere el mismo. Entre estos destacan principalmente 4. El primero de ellos, que sea un infarto con elevación del ST anterior. El segundo, que el vaso culpable sea la descendente anterior. El tercero, que el paciente quede con una FEBI menor al 30%. Y el último de ellos es que haya una demora en la reperfusión del paciente, entendiendo esto como más de 4 a 6 horas desde el inicio de los síntomas. Si pensamos fisiopatológicamente por qué se genera un trombo en el contexto de un infarto agudo de miocardio o de una cardiomiopatía dilatada, básicamente es porque se cumplen las 3 características de la tríada de Virchow, que es la tríada que nos explica por qué se puede formar un trombo. El primer componente de la tríada, que es alteración en el flujo, pues se da debido a que por la dilatación de los ventrículos o por la aquinesia o hipoquinesia que se genera en el infarto, va a haber un flujo anormal, va a haber éstasis del flujo sanguíneo y eso va a predisponer a la trombosis. En cuanto a la lesión endotelial, pues esta se va a dar principalmente en el contexto de la lesión como tal del tejido miocárdico que ocurre en el contexto sea de una cardiomiopatía o de un infarto agudo de miocardio. Y finalmente, en cuanto a la hipercoagulabilidad, especialmente hablando del contexto del infarto agudo de miocardio, el infarto genera una reacción inflamatoria en el tejido miocárdico, elevando citoquinas proinflamatorias, aumentando la agregación plaquetaria, lo cual puede favorecer la formación del trombo. El diagnóstico del trombo intracavitario se suele hacer en el contexto de ecocardiograma transtorácico, sobre todo en el ecocardiograma transtorácico que se hace de control, sea a los pacientes con cardiomiopatía dilatada o en el manejo agudo del infarto agudo de miocardio, porque recuerden que todo paciente infartado no se puede ir del hospital sin un ecocardiograma transtorácico. Sin embargo, el ecocardiograma no es la principal imagen con la cual podemos hacer el diagnóstico, ni siquiera es el abordaje transesofágico. Miren en esta tabla cómo el ecocardiograma transtorácico y transesofágico tienen un rendimiento muy similar. Lo que puede aumentar un poco el rendimiento diagnóstico del ecocardiograma es el uso del contraste, que el contraste en el ecocardiograma es solución salina agitada. Sin embargo, la mejor imagen que existe y que tenemos para el diagnóstico del trombo intracavitario es la resonancia magnética cardíaca. Para prevenir esta entidad realmente no existe nada que tenga como tal evidencia. Previamente en guías antiguas se hablaba que en los pacientes que tenían alto riesgo de formar un trombo porque tenían aquinesia o hipoquinesia apical se les instauraba anticoagulación profiláctica, pero realmente esto no ha demostrado ningún tipo de evidencia y actualmente las recomendaciones están establecidas en que aquellos pacientes que tienen mayor riesgo por esa aquinesia o esa hipoquinesia apical se les debe hacer un ecocardiograma de control a los 3 meses del infarto. En cuanto al manejo del trombo intracavitario, lo que se debe hacer pues es anticoagular al paciente. El anticoagulante ideal a utilizar en estos casos es el antagonista de la vitamina K, es decir, la warfarina. La warfarina ha mostrado ser no inferior e incluso un poco superior a las heparinas. Y los DOACs o los anticoagulantes directos orales de momento no tienen la suficiente evidencia para ser recomendados. Si bien hay algunos estudios observacionales como este que les estoy mostrando acá, la fuerza estadística y las limitaciones que tienen esos estudios de momento no nos permiten definir que el manejo de estos pacientes se haga con DOACs, por lo cual se debe hacer con warfarina. El tiempo de duración de la anticoagulación va a depender precisamente del tiempo de resolución del trombo. Usualmente se anticoagula por 3 meses y a los 3 meses se hace un ecocardiograma de control. Si el trombo ha desaparecido, se puede suspender la anticoagulación, mientras que si el trombo persiste en su lugar, se extiende la anticoagulación. Un aspecto muy importante a tener en cuenta en el manejo es que dado que se da usualmente en el contexto de un infarto agudo de miocardio, pues esos pacientes salen usualmente con una indicación de antiagregación dual. Pero recuerden que en la actualidad con las guías que tenemos, si vamos a anticoagular un paciente, en vez de darle la triple terapia, es decir, los 2 antiagregantes y el anticoagulante, usualmente solo se da triple terapia por 1 semana o 1 mes, dependiendo del riesgo trombótico, y posteriormente el paciente continúa con warfarina y con clopidogrel. Espero que este video de perlas clínicas les haya gustado. En su pantalla ven una imagen de un algoritmo de resumen del trombo intracavitario en donde se resume básicamente todo lo que explicamos en este video. Si quieren pausen el video y miren si entienden todo lo que está establecido ahí. Los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico. Y si quieren seguir aprendiendo con nosotros, denle click al video que aparece en sus pantallas.